¿Cómo están, jovencitos? Bienvenidos a las clases virtuales. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de biología correspondiente al tercer año de secundaria. El tema a hablar el día de hoy, jovencitos, es el reino animal, específicamente de la clasificación de los vertebrados. ¿Ok? Esta clase virtual corresponde a la semana 2. Bien, bien, jovencitos, vamos a ver, ¿qué es el reino animal? Bueno, el reino animal es un conjunto de seres vivos que comparten características relevantes que los distinguen de otros. Principalmente está formado por organismos heterótrofos, es decir, aquellos que no producen sus propios alimentos. A ver, en cuanto a las características del reino animal, vamos a ver, por ejemplo, en base a la nutrición, ¿no? Existen dos tipos de nutrición en los seres vivos, los llamados autótrofos y los heterótrofos, ¿no? Cuando decimos autótrofos, proviene de la palabra auto, así mismo, quiere decir que ellos producen sus propios alimentos, tales como por ejemplo las plantas, ¿no? Las plantas producen sus propios alimentos mediante la fotosíntesis. En cambio, los heterótrofos, ojo, los heterótrofos no pueden producir sus propios alimentos, es decir, necesitan de otros para alimentarse. ¿Okay? Es por eso que se llaman heterótrofos. ¿Sí? Entonces, autótrofos se pueden alimentar a sí mismos, producen sus propios alimentos. Heterótrofos no producen sus propios alimentos, necesitan de otros, de otra materia orgánica para poder alimentarse. ¿Okay? Es una característica, por ejemplo, del reino animal. Bien. Bueno, dentro de la clasificación de los animales tenemos dos: los animales vertebrados que tienen vértebras y los invertebrados que no tienen vértebras, ¿no? Importante. Bueno, en reproducción de los animales tenemos dos tipos: la reproducción sexual, que es mediante óvulos y espermatozoides, que al unirse forman un cigoto a partir del cual se desarrolla un nuevo individuo, y la reproducción asexual, que se lleva a cabo mediante un solo progenitor y sin células sexuales, ¿no? Por ejemplo, una célula de un animal se puede reproducir por bipartición, es decir, rompiéndose en dos. Este tipo de reproducción lo tienen los animales más sencillos como las esponjas, la estrella de mar o la lombriz de tierra, ¿no? En cuanto a la reproducción, vemos que hay dos tipos: la reproducción sexual, mediante la intervención de gametos, ¿no?, sexuales, tales como óvulo y espermatozoide, ¿no? Intervienen pues aquí hembra macho, ¿no?, para poder reproducirse, ¿no? Y la reproducción asexual, que no necesita de pues gametos, ¿no? No necesita de hembra macho, puede reproducirse una sola célula, ¿no? Puede reproducirse, ¿no? Ejemplo, la bipartición, se divide en dos, se rompe en dos, tales como las esponjas, las estrellas de mar o la lombriz de tierra, ¿no? Entonces es importante: dos tipos de reproducción en cuanto a los animales: la reproducción sexual y la reproducción asexual. ¿Okay? Sigamos. ¿Cuáles son las características de los animalitos? A ver, el reino animal son seres vivos que se distinguen entre sí, ¿no?, según su alimentación, su reproducción como actividades complejas o simples. Sin embargo, todos comparten las siguientes características: son seres pluricelulares. Se dice que son pluricelulares cuando tienen muchas células, ¿no?, a diferencia de los unicelulares, que solamente tienen una célula. Habíamos dicho que son heterótrofos, necesitan de otros para poder alimentarse. Cuentan con un sistema respiratorio, ¿no?, propio. Algunos tienen respiración pulmonar, respiración branquial, ¿no?, incluso algunos respiran por la piel. Cuentan con los 5 sentidos. Bueno, pueden trasladarse de manera independiente, ¿no?, es decir, son móviles, a diferencia de las plantas, ¿no?, que no pueden movilizarse. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar ahora de los animales vertebrados, ¿no? Habíamos dicho que los animales vertebrados son aquellos animales que tienen vértebras, ¿no?, es decir, un esqueleto articulado. Dentro de la clasificación de los vertebrados vamos a ver, por ejemplo, los mamíferos, ¿no? Los mamíferos tienen distintas formas de cubrir su piel. Puede ser de pelo, de plumas, ¿no?, de escamas, ¿no? En cuanto a los mamíferos, tienen un esqueleto interno articulado, ¿no? Tienen dientes, son vivíparos, es decir, nacen del vientre materno, ¿no? En este caso, las madres tienen glándulas mamarias, ¿no?, para poder alimentar a sus crías, ¿no?
También podemos decir de los mamíferos que son animales de sangre caliente, ¿no? Como habíamos dicho, la mayoría tiene pelo, ¿no? Tiene glándulas mamarias, ¿no? A ver, ¿no? Entonces dentro de los mamíferos podemos encontrar, por ejemplo, la ballena, ¿no? En este caso la ballena azul es el mamífero más grande, ¿no? Que puede medir 30 metros de largo, ¿no? Por ejemplo. También encontramos al caballo, a la cebra, al puma, ¿no? A la zarigüeya, ¿no? A la vaca. Bueno, ya conoces a los mamíferos, ¿no? También los humanos somos parte de los mamíferos, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Dentro de los mamíferos, la característica más importante es que tienen glándulas mamarias, ¿no? Son animales de sangre caliente y bueno, la mayoría tiene pelos, ¿sí? Y su respiración es pulmonar, ¿ok? Básicamente ellos poseen pulmones, ¿ok? Importante entonces en los mamíferos. Luego tenemos a las aves. Las aves también son vertebrados, ¿no? Se mantienen sobre extremidades posteriores, como dos apéndices que les permite volar o no volar. Aquí tenemos, por ejemplo, las patas, ¿no? Tienen dos patas, tienen alas, algunos pueden volar, algunos no, como por ejemplo el avestruz, el pingüino, ¿no? No pueden volar. También son ovíparos, es decir, nacen de huevos, ¿no? Su esqueleto es muy ligero, su respiración es pulmonar, ¿no? Tienen pulmones. Son también considerados de sangre caliente, ¿no? Es decir, no se adaptan a las temperaturas, es por eso que cada uno tiene un hábitat distinto, ¿no? No tienen dientes, tienen picos, ¿no? Y bueno, su cuerpo está recubierto de plumas, ¿no? A excepción de sus miembros inferiores, ¿no? Como habíamos dicho, las patitas. Y bueno, ya habíamos hablado que la reproducción, ¿no? Es ovípara, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, al avestruz, ¿no? Que es el ave más grande. Otro, por ejemplo, el águila, que es el ave más veloz, puede volar con una velocidad de 300 kilómetros por hora, ¿no? Importante entonces la clasificación de las aves. Luego tenemos a los peces. A ver, son animales vertebrados y acuáticos, estando recubiertos de escamas y cuentan con aletas y agallas, ¿no? Branquias, los cuales les permiten vivir en el agua, sea dulce o salada, ¿no? Importante de los peces que son seres acuáticos, ¿no? Ellos pueden vivir pues en tanto agua dulce o agua salada, ¿no? Su forma de reproducción pues es ovípara, ¿no? Nacen de huevos, cuentan con aletas, ¿no? Escamas, colas, respiran pues específicamente por las branquias, ¿no? Son animales de sangre fría, es decir, pueden adaptarse al medio, ¿no? Es por eso que tenemos peces de agua dulce, agua salada, ¿no? De agua caliente o aguas frías, ¿no? Quiere decir que su temperatura corporal varía, ¿no? Según el ambiente. Poseen un esqueleto más sencillo, ¿no? A diferencia de los mamíferos que tienen un esqueleto muy articulado, ellos es muy sencillo su esqueleto, ¿no? Ejemplo de los peces, pues el salmón, la anguila, ¿no? Ahí tenemos varios tipos de peces, ¿no? Ojo, no vayas a considerar a la ballena como un pez, ¿eh? Es un mamífero, recuérdalo muy bien. Luego tenemos a los reptiles. Los reptiles son animales vertebrados que se clasifican en 4 grandes grupos: todas serpientes, lagartos, tortugas y cocodrilos, ¿no? Luego también tenemos que los reptiles son ovíparos, quiere decir que nacen de huevos, ¿no? Poseen una escama dura, ¿sí? Algunos cuentan con patas cortas, ¿no? Como por ejemplo los cocodrilos. Su caparazón es muy grueso en el caso de las tortugas, ¿no? Su respiración es pulmonar, viven en ambientes calurosos, ¿sí? Y bueno, algunos animales como la tortuga pueden vivir 100 años, ¿no? Ejemplo de los reptiles tenemos pues al lagarto, al camaleón, a la serpiente, ¿no? Importante entonces la característica de los reptiles. Y bueno, para finalizar tenemos a los anfibios. Ellos también son animales ovíparos, ¿ok? Es decir, se reproducen o nacen por huevos, ¿no? Animales vertebrados cuya diferencia es que cuentan con dos tipos de respiración.
respiración de carácter branquial en la fase larvaria y pulmonar cuando son adultos, ¿no? Es decir, cuando ellos nacen tienen una respiración branquial y cuando ya crecen una respiración pulmonar, ¿no? Es más, cuando ellos nacen, generalmente nacen en el agua, ¿no? Y cuando ya crecen empiezan a vivir en la tierra, ¿no? Pueden respirar pues mediante el pulmón y la piel, ¿sí? La característica más importante de los anfibios es que tienen una piel húmeda, por ejemplo, poseen sangre fría, ¿no? Se adaptan a la temperatura del ambiente. Y bueno, son los únicos vertebrados que al nacer tienen cola y viven en el agua y cuando crecen tienen 4 patas, ¿no? A este cambio se le conoce como metamorfosis, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos al sapo, a la salamandra, a la rana, al tritón, ¿no? Importante entonces la característica de los anfibios, ¿ok? Muy bien, jovencitos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Recuerda realizar la ficha de actividad que lo voy a dejar, ¿no? Por el grupo de WhatsApp. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.